Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Moreno Unibio. En esta ocasión les voy a exponer mi proyecto final de práctica profesional 2, la cual se realizó en Caterpillar C Salitre. Por ahora vamos a comenzar con el macro contexto. La sede del Salitre se queda ubicada en la unidad deportiva del Salitre, la cual está en la localidad de Barrios Unidos. Se encuentra ubicada exactamente en la calle 63, número 6845A. Sus alrededores se encuentran parques como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque de Atracciones Salitre Mágico. Este espacio cuenta con instalaciones amplias para el deporte, tales como baloncesto, fútbol, microfútbol, rugby, voleibol. El microcontexto de mi práctica es la escuela Caterpillar. Pues esta escuela cuenta con 6 profesores y 6 categorías. Categorías 2002, 2004, 2006, 2010, 2012 y 2008. En estas categorías, pues aparte de los profesores está un metodólogo y la parte administrativa del club. Planteamiento del problema. Es importante recalcar que tanto mi práctica 1 como mi práctica 2 la realicé en la misma lugar de práctica. Les voy a explicar el planteamiento del problema. Se puede evidenciar que durante la práctica 1 los deportistas de la categoría 2012 sufrían o mostraban poco desarrollo de la motricidad frente a los ejercicios o actividades que se les realizaba durante los entrenamientos. ¿Cómo se evidenció esto? Durante nuestra práctica siempre la sede contaba con espacios de motricidad y de coordinación. Durante estos espacios, ya que en este primer momento de la práctica pude evidenciar que durante los ejercicios les era muy difíciles a los estudiantes y no tenían un buen proceso. Entonces de ahí surgió mi proyecto. La pregunta problema es qué ejercicios específicos de motricidad se debe implementar durante la práctica deportiva en la categoría 2012 de la escuela Caterpillar C Salitre. ¿Cómo desarrollé mi propuesta desde lo presencial a la virtualidad? Cuando inicié mi práctica en la sede Caterpillar, en muchas ocasiones me correspondía realizarles el trabajo de coordinación a las diferentes categorías. Desde ese momento fue que observé y saqué mi proyecto. En este segundo momento, pues de igual forma me correspondía en muchas ocasiones realizar los espacios de motricidad, las categorías y a diferentes categorías. Entonces ya tenía claro qué espacio tenía y qué materiales tenía. Entonces me era más fácil desarrollar mis clases en lo presencial. Luego que pasamos a la virtualidad, lo único que cambié de mis clases fue los materiales los materiales que tenía cada estudiante en su casa y qué espacio tenía cada uno de ellos. Entonces mis clases nunca era necesario ni tener ni conos ni nada de esto, sino cosas muy recursivas que teníamos en nuestra propia casa y que todos los tenemos. En cuanto a espacios, no necesitamos un espacio muy amplio, ya que por la cuarentena era evidente que no se podía tener el espacio. Entonces lo podemos hacer desde la sala, en nuestros cuartos, en nuestras polisombras, etcétera. ¿Qué instrumentos apliqué a mi propuesta? Inicialmente tenía como instrumento el TES 3JS, el cual está diseñado
medir y evaluar la coordinación y motricidad en un grupo específico, en este caso la categoría 2012. Por evidentes razones de pandemia pues no se pudo aplicar, y sin embargo que tuve un lapso de tiempo más o menos de un mes para poderlo aplicar. El grupo, cuando asistía al lugar de práctica, dedicaban mucho tiempo a la preparación de los partidos ya que estaban en competencia, y cuando no podían asistir era porque tenían los partidos. Por ende razón, los objetivos de mi propuesta, los objetivos específicos cambiaron un poco y los transformé a más que todo hacia la actividad física, permitiendo crear nuevas relaciones interpersonales entre las familias y amigos, o implementar nuevos hábitos saludables por medio del deporte. ¿Qué aprendizajes significativos tuve en la práctica 1 y en la práctica 2? En la práctica 1 fue un poco complicado al principio, ya que no sabía con qué población iba a trabajar ni con qué cantidad de grupos iba a trabajar. Entonces fue algo complicado, ya que pues no todos los grupos trabajan de la misma forma, ni los profesores trabajan de la misma forma. Entonces, el metodólogo fue la persona que me ayudó más en adaptarme a los grupos, ya que me enviaba a diferentes grupos para poder ver cómo me desenvolvía. Por ende, los profesores de cada grupo me daban tips de cómo planear mis clases para que a los chicos les gustara y fuera más llamativa. En la práctica 2 fue un poco más al grano, ya que ya sabía cómo los grupos trabajaban, los profesores qué temas tenían y para la clase siguiente. Ya que yo en muchas ocasiones, digamos el fin de semana siguiente anterior, les preguntaba qué clase tenían para practicar, poner la práctica para esa clase. Entonces pues ya llegaba con una planeación más exacta, con ejercicios más exactos para el grupo. Destacar los elementos didácticos, pedagógicos, evaluativos e investigativos a los que me tuve que acoger durante la virtualidad. Pues como es evidente, la virtualidad es un tema muy difícil de tratar, y más cuando nos coge tan desprevenidos. Sin embargo, como lo dije anteriormente, cada una de mis planeaciones fue dirigida a un grupo en específico, para que este grupo en específico realizara nuevas relaciones interpersonales, se acercara más a su familia, a ese vínculo que se estaba perdiendo de cierta forma. Es importante recalcar que cada una de las sesiones se basó en el juego, en la realización de ejercicios de motricidad por medio del fútbol de igual forma. En lo evaluativo pues no evidencié o no pude evidenciar cómo se sentían los deportistas al realizar la práctica, si les gustaba, que no les gustaba. ¿Qué puedo destacar de las experiencias exitosas durante la práctica 1 y la práctica 2? Siento que en la práctica 1 aprendí a cómo mostrar o difundir mis conocimientos ante una población en específico, y cómo hacerles llegar mis conocimientos a ellos por medio de técnicas diferentes como el juego, por medio del fútbol, ¿sí? En cuanto a la práctica 2, fue algo contrario, ya que por la pandemia pues nos dirigimos a la virtualidad, y me salí como de esa tranquilidad de que tenía que ir cada 8 días y que sabía con quién iba a tratar. Ahora, a pesar de que sabía que iba dirigida mi propuesta, tuve que hacer que mis ejercicios fueran más divertidos, que buscar otras e implementar otras didácticas, para que ellos tuvieran un momento de esparcimiento, pero al mismo tiempo que tuvieran
un momento de aprendizaje para que ellos hicieran lo que más les gusta, que es el fútbol.